Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Español con Uli, el podcast de español fácil para aprender escuchando. Hoy vamos a hablar de algo simple, pero muy cercano a todos nosotros. Las cosas que tenemos y las cosas sin las que no podemos estar, o por lo menos así nos sentimos. Pensá en el momento en que salís de tu casa. Cerrás la puerta y casi automáticamente haces un pequeño chequeo mental. Las llaves, el celular, la billetera, tal vez los anteojos, tal vez los auriculares o una botella de agua. Son objetos pequeños, pero forman parte de tu rutina. Y muchas veces no pensamos en ellos hasta que faltan. Seguro te pasó alguna vez. Salís de tu casa, caminas unos metros y de repente sentís que algo no está. Volvés a revisar el bolsillo, la mochila, la cartera y ahí te das cuenta. Te olvidaste algo. Y ese momento muestra algo interesante. Vivimos rodeados de objetos, pero algunos son más importantes que otros. Hay cosas que usamos todos los días. El celular, por ejemplo, para muchas personas es el objeto más importante. Lo usamos para comunicarnos, para trabajar, para escuchar música, para organizar el día, para ver mapas, sacar fotos. Está siempre con nosotros. Por eso es común escuchar frases como "no puedo estar sin mi celular" o "no puedo vivir sin mi celular". Otras personas sienten lo mismo con los anteojos. Sin ellos, leer es difícil, trabajar es difícil, manejar. Algo tan pequeño cambia toda la experiencia del día. También están los objetos que no son estrictamente necesarios, pero igual son importantes. Una foto, un cuaderno, una lapicera favorita, unos auriculares, son cosas que nos acompañan. Los objetos no son solo cosas, también están conectados con hábitos, con recuerdos, con la forma en que vivimos. Si pensamos en lo que tenemos, aparecen preguntas muy simples que nos ayudan a hablar. ¿Qué tenés siempre en tu mochila? ¿Qué tenés siempre en tu cartera? ¿Qué usás todos los días? ¿Qué llevas cuando viajás? ¿Qué necesitas para trabajar o estudiar? ¿Qué objeto te relaja? Responder estas preguntas es una de las formas más naturales de empezar a hablar español. Porque hablar de objetos es hablar de vida cotidiana. Podemos decir, tengo un cuaderno en mi mochila, tengo una botella de agua, tengo unos auriculares, tengo las llaves de mi casa, tengo la foto de mi hijo. Son frases simples, pero la base de muchísimas conversaciones. También podemos explicar para qué usamos las cosas. Uso el celular para comunicarme, uso la compu para trabajar, uso los anteojos para leer, o uso los anteojos de sol si hace mucho sol. Llevo una botella de agua para tomar agua. Uso la mochila para llevar mis cosas, etc. Cuando decimos para, estamos explicando la función. Estamos conectando el objeto con su función. Y eso hace que el lenguaje sea más real, más útil y más cercano a la experiencia diaria. Hay algo que
pasa todo el tiempo cuando hablamos de objetos. No decimos solo qué tenemos, también hablamos de lo que necesitamos hacer con esos objetos. Por ejemplo, podemos decir, tengo el celular. Eso simplemente describe algo que forma parte de nuestra vida. Algo que llevamos, algo que tenemos con nosotros. Pero a veces lo importante no es solo el objeto, sino la acción. ¿Sí? La acción que hago con ese objeto. Entonces decimos, tengo que usar el celular. Y ahí cambia el sentido. Ya no hablamos de posesión, sino que hablamos de necesidad. Esto aparece constantemente en la vida cotidiana. Tengo la compu, tengo que trabajar con la compu. Tengo una mochila o tengo que llevar la mochila todos los días. Tengo los anteojos o tengo que usar los anteojos para leer. En la vida real, estas dos ideas están siempre juntas. Lo que tenemos y lo que necesitamos hacer. Por eso, cuando hablamos de objetos, casi siempre terminamos hablando de rutina. También hay algo interesante. No pensamos los objetos de forma aislada. Los organizamos muchas veces. Pensamos en cosas del bolso, cosas para trabajar, cosas para estudiar o para viajar. Y esa organización es muy natural. Refleja cómo funciona nuestra memoria y cómo hablamos en la vida real. Y cuando empezamos a describir objetos, naturalmente, muchas veces queremos decir algo más. Por ejemplo, tengo un bolso que compré en un viaje. Tengo unos anteojos que me encantan. Tengo un cuaderno que uso para estudiar. Tengo una foto que llevo siempre conmigo. Esas pequeñas frases agregan información. Hacen que el relato sea más personal. Porque al final, hablar de objetos es una forma de contar quiénes somos. ¿Qué usamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué valoramos? ¿Qué llevamos con nosotros todos los días? Y desde algo tan simple podemos construir conversaciones completas e interesantes. Bien, ahora en la sección 2, en la sección Español en Foco, vamos a mirar con un poco más de detalle las estructuras y las palabras que usamos en el podcast de hoy. En este episodio trabajamos una diferencia muy interesante y muy importante del español cotidiano. La diferencia entre el verbo tener y tener que. El verbo tener nos permite hablar de posesión. Decimos qué forma parte de nuestra vida. Tengo un celular, tengo una mochila, tengo unas llaves. Con tener presentamos objetos que poseemos. Pero cuando agregamos el que, el significado cambia. Tener que expresa necesidad, obligación o rutina. Por ejemplo, tengo que usar la computadora, tengo que llevar el cargador, tengo que estudiar, tengo que salir temprano. Es una de las estructuras más frecuentes del español hablado, porque conecta objetos con acciones. Y en la vida cotidiana casi siempre hablamos de estas dos cosas juntas, lo que tenemos y lo que necesitamos hacer. Hay algo interesante y que tenemos que tener en cuenta de la diferencia entre tener y tener que. Cuando usamos el verbo tener solo en imperativo, afirmativo, presenta formas irregulares. Atención con esto. Por ejemplo, en español rioplatense que decimos vos,
se transforma en tené. Por ejemplo, tené cuidado, tené paciencia, tené la mochila lista. Si usamos el tú, sería ten cuidado, ten paciencia, ten la mochila lista. Con tener que, no usamos el mismo imperativo del verbo tener. Decimos tenés que estudiar, tenés que llevar el cargador, tenés que salir temprano. ¿Sí? ¿Notas la diferencia? Y si en tu lugar hablan con tú, sería tienes que estudiar, tienes que llevar el cargador, tienes que salir temprano. No es correcto decir tener que estudiar. Esto pasa porque tener que no funciona como un imperativo directo, expresa obligación en indicativo. En este episodio también trabajamos los artículos indefinidos, un, una, unos, unas, que sirven para introducir objetos por primera vez, u objetos que no son conocidos por el interlocutor o que no tienen una referencia específica. Tengo un cuaderno, tengo una foto, unos auriculares, necesito unas pastillas. No sabemos cuáles, no especificamos cuáles, unas pastillas. Son muy importantes para describir lo que llevamos en el bolso y en la mochila. También aparecieron los artículos definidos, el, la, los y las, que los usamos cuando todas las personas que participan de la conversación saben de qué objeto estamos hablando, es decir, que lo nombramos anteriormente en la conversación o estamos hablando de un objeto conocido, ¿no? Un objeto específico, no cualquiera, sino uno en específico. Otra estructura central del episodio es la expresión de finalidad. Lo uso para, me sirve para, lo necesito para. Ese para expresa finalidad. Uso el celular para comunicarme, la computadora me sirve para trabajar, uso los auriculares para escuchar música. Esto permite explicar la función de un objeto. También vimos una primera aproximación a las frases con que para describir. Por ejemplo, un cuaderno que uso para estudiar, un bolso que compré en un viaje, unos anteojos que me encantan. Estas frases agregan información y hacen que el discurso sea más natural y más rico. Por último, a lo mejor escuchaste palabras que para vos son desconocidas. Si sos estudiante de español y a lo mejor estudiaste las variantes del español de otros países de Latinoamérica o de España, escuchaste quizás algunas palabras que no conocías. ¿Por qué? Porque en este episodio usamos el vocabulario del español rioplatense. Y como sucede con muchos idiomas, algunas palabras cambian según el país. Por ejemplo, en Argentina decimos celular y en otros lugares como España, móvil. Nosotros decimos computadora y en España dicen ordenador. Nosotros decimos billetera y en otros lugares es cartera, es decir, donde llevo el dinero y mi identificación. En Argentina decimos cartera al bolso que llevan muchas personas, sus cosas cotidianas, por lo general mujeres, y en otros lugares le dicen bolso. Nosotros decimos anteojos y en otros sitios dicen gafas,
nosotros decimos lapicera y en otros sitios dicen boli o bolígrafo. Esto no significa que una forma sea correcta y otra incorrecta. Son variaciones del español. Y entender estas diferencias ayuda a comprender mejor los contenidos de distintos países. Un punto más importante es cómo organizamos las palabras. No aprendemos vocabulario aislado, aprendemos en redes. Entonces, objetos de uso cotidiano, cosas para trabajar, cosas para estudiar, cosas para viajar. Organizar el vocabulario en categorías semánticas facilita la memoria y hace que hablar sea más natural. Bien, entonces terminamos nuestro episodio de hoy. Contame qué te pareció. ¿Te gustó? ¿Te sirvió? ¿Te pareció interesante? Déjame en los comentarios tu opinión y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de Español con Uli. Que estés bien. Chao.